Muy buenos días a todos. Es un placer el verlos esta mañana, después de una pausa que tomó un poco más de lo originalmente planeado. Sin embargo, pues fue por una muy buena razón. El 8 de marzo, un día digno de ser conmemorado en toda su significación. Día Internacional de la Mujer y bueno, con todas sus reminiscencias, con todo su sentido, con todo su significado, fue importante el hacer esa pausa. Así es que estamos aquí y retomamos nuestro seminario, nuestro coloquio. El tema que se decidió la última ocasión, como el tango por una cabeza, fue el dragón. ¿Uh? Así es que el toro muy probablemente será el elegido en la siguiente. Está, ya lo veremos al final de la jornada. Y también, pues, comentaremos acerca de el día que más nos convenga para la siguiente sesión, dado que el primer domingo coincide con el final del periodo vacacional, el primer domingo de abril. Ujú. Si es que no me equivoco, la última semana de marzo coincidiría con la Semana Santa, si es que la primera de abril coincidiría con la Pascua. Pues bien, después de esta pequeña intervención, nos corresponde entonces dar comienzo a nuestra sesión. Ujú. Ah, el tema de hoy es el dragón, una criatura extraña en sus orígenes y fascinante, una criatura justamente cuya extrañeza viene del hecho de que se repite en muchísimas culturas, ¿sí? No es que adopte una forma distinta en cada cultura, sino que lo tenemos casi íntegro. Prácticamente tenemos dragones en todos los continentes. Sí es cierto, en algunos de los relatos llegará hasta nosotros como una serpiente gigante, pero al menos en lo fundamental de sus características está ahí presente. Borges escribe en el prólogo a su manual de literatura de zoología fantástica: ignoramos el sentido del dragón como ignoramos el sentido del universo, pero algo hay en su imagen que concuerda con la imaginación de los hombres. Y así el dragón surge en distintas latitudes y edades. Es, por decirlo así, un monstruo necesario, no un monstruo efímero y causal. Hasta cierto punto, podríamos plantear en el dragón una especie de vaso comunicante entre distintas culturas del mundo. El enfoque que decidí adoptar, dada la amplitud del tema, fue ver en el dragón una especie de presencia de la naturaleza y también una especie de presencia de los cuatro elementos y de presencia de la divinidad, de lo sobrenatural dentro de lo natural. Perdón. Mm, curiosamente, en la figura del dragón persiste no solamente la presencia de lo tónico, también la memoria de lo más primigenio que hay en nosotros. Es en sí mismo un fósil viviente, tan viviente como lo pudiera ser una bestia fantástica. Desde la antigua Mesopotamia, India, hasta los dragones de Tolkien y de George R. Martin, esta bestia, algunas veces alada, las alas, aunque están presentes en casi toda la imaginería, no siempre son necesarias. Algunas veces dotada de un aliento ígneo, eso sí, casi siempre, se manifiesta en nuestro imaginario como una figura más bien ambigua. Lo mismo puede asumir el papel de un protector celestial que el de un codicioso guardián de tesoros o una máquina de guerra, ¿sí? Que sería en este último caso
la metáfora perfecta para nuestra angustia posmoderna y tardocapitalista del holocausto nuclear que anida en la codicia de los más malvados y poderosos. Algo muy interesante del dragón es que si bien está presente tanto en Occidente como en Oriente, como en las culturas precolombinas, como en África, solo en Occidente adquiere una carga fuertemente negativa. Es una figura de codicia desbocada, es la bestia del apocalipsis. Sin embargo, en el resto de los continentes es más bien una figura de prosperidad y generosidad. Pero hay algo en común ahí, y es que el dragón siempre resguarda un tesoro. Y un tesoro no necesariamente que consiste en oro o en joyas, un tesoro que puede ser muchísimas cosas, un tesoro que constituiría más que nada la figura de lo más preciado. Comencemos por la antigua Grecia, aunque sabemos que Grecia pues puede ser el principio de Occidente, pero no es en sí mismo el principio de todo. Quiero mencionar Grecia en primer lugar en nombre de la ocasión, para no invocar el olvido. Y es que en este mismo libro de Borges, en el Manual de Zoología Fantástica, eh, comenta Borges, quien en sí mismo fue ciego y quien en sí mismo tuvo algo de errante, como el propio Homero, un origen del dragón al que no estamos tan acostumbrados. ¿Sí? Retoma la tradición órfica. Recordemos que el culto orfeo pues está profundamente enlazado con la búsqueda de la inmortalidad. ¿Sí? Eh, de acuerdo a la tradición nórdica, un dragón alado nace de la unión entre el agua y la tierra. ¿Sí? No perdamos de vista también aquí que la existencia de alas pues prefigura la existencia del vuelo y por lo tanto la existencia del cielo, del aire. El dragón que nace de la unión de estos elementos recibe un nombre muy peculiar dentro del panteón griego. Y ese nombre es el de Cronos. Y creo que sí nos suena. ¿Mm? Y creo que nos suena bastante bien, ¿sí? En sí mismo, este dragón sería el tiempo, así con mayúsculas. De él nacen el éter, el caos y el herero. Debajo de ellos, el dragón coloca un huevo, y este huevo es nuestro mundo. ¿Sí? En este mundo que es el nuestro, nace una deidad que es simultáneamente hombre y mujer, que conjuga los opuestos. Son verdades que se revelaban al iniciado durante los ritos. Y recordemos nuevamente, la gran búsqueda del orfismo era el vencer a la muerte, como lo había hecho el propio Orfeo. Me parece curioso el juego. Orfeo, quien después de perder a Eurídice vagó con su lira por Grecia hasta encontrarse con las vacantes. Homero, quien ciego también vagaba con su lira. Borges, el gran poeta ciego de nuestros tiempos actuales. Encontraremos a la maravillosa criatura, a tan maravillosa criatura, más adelante en la Ilíada. Es un dragón azul en el escudo de Agamenón. Este escudo fantástico en el que se reproducían imágenes de prácticamente todo aquello que pudiera ser visible. El mundo romano, a su vez, adapta al dragón, pero muy a su modo, tanto como símbolo como en un sentido utilitario.
Ujú. Plinio, por ejemplo, nos comenta que los restos mortales del dragón permiten encontrar remedios a los males del cuerpo y del mundo civilizado, ¿sí? Un preparado que pudiera hacerse con los ojos del dragón y con ese alimento casi divino que es la miel, el único alimento que jamás se pudre, y se dice que incluso fue conservado el cadáver de Alejandro Magno, previenen las pesadillas, lo cual también es curioso. Tendríamos entonces el caso de un animal fantástico que alivia el pesar de los malos sueños. La grasa del corazón del dragón aseguraría el éxito en los litigios. Nos encontramos con los males de la civilización de pronto y a través de sus dientes pues se obtendría la gracia de los reyes y de los poderosos. Esto no agota el símbolo, claro está. Como comenté, pues para Roma no solamente era una cuestión utilitaria, también era una cuestión de poder. El dragón terminaría por convertirse en estandarte de las cohortes. Siglos después, los barcos vikingos navegarían con rumbo al saqueo, la exploración y la aventura en naves decoradas con cabezas de dragones talladas en la proa. Y sus herederos en la piratería, los ingleses, de la pérfida Albión, ostentarían al dragón en sus escudos y en sus banderas. Es curioso también el hecho de que el corsario más grande de todos los tiempos, Sir Francis Drake, um, pues llevaba justamente este apellido, Drake, dragón. Hay ahí una semejanza que va más allá de la pura fonética. Drake, sabemos, arrasó cuanto puerto español pudo, añadiendo así al tesoro inglés repetidamente cantidades ingentes del hoy para siempre perdido oro de las islas. Dado el papel que asigna la tradición europea al dragón como avaro y codicioso guardián de tesoros obtenidos por la fuerza, es curioso que tan insigne pirata portara este apellido. Esta cuestión del dragón como guardián de tesoros la encontramos también presente en la literatura desde el cantar de los Nibelungos, e incluso antes. Recordemos que era un dragón el que cuidaba el jardín de las Hespérides. Y como mencioné desde un inicio, el tesoro no necesariamente tiene que consistir en oro y joyas, sino que es aquello que resulta más preciado. Bien, en el cantar de los Nibelungos, Siegfried arrebata el tesoro maldito a Fafnir, el dragón, y después procede a bañarse en su sangre para adquirir no la inmortalidad, hay ahí una idea extraña que se ha malinterpretado, sino la invulnerabilidad. ¿No? Ahora bien, la invulnerabilidad que adquiere Siegfried, nuestro héroe de los Nibelungos, tiene exactamente el mismo punto débil, la misma fragilidad que la invulnerabilidad de Aquiles. Si Aquiles lo sujetan del talón para poderlo sumergir en el agua, en el caso de Siegfried, una hoja de tilo, una pequeñísima hoja de tilo, caerá en su espalda entre sus omóplatos. Lo que será la flecha para el pélida Aquileo será una lanza en la espalda de Siegfried. Nuevamente insisto, esta presencia de los vasos comunicantes entre distintas culturas. Esta hoja de tilo, al caer en su espalda, pues evitará que una parte de ella, una parte diminuta, quede cubierta por la sangre. También hay dragones que resguardan tesoros en el Beowulf o Beowulf. Mi pronunciación no es precisamente exacta.
Pero algo que me parece muy interesante también es que este rol llega hasta los días del siglo XX. Y me refiero en concreto, pues, a una figura que exploraría eh, o que utilizaría mejor dicho a la figura del dragón como lo es Tolkien. Ujú. Tolkien, recordemos, su verdadera intención siempre fue el crear una mitología para Inglaterra, para Gran Bretaña en concreto, porque también pues tiene ahí algunos elementos que incluyen a Irlanda y algunos elementos que incluyen a Escocia. Bien, para Tolkien, los dragones no son parte de la creación original del mundo, ¿sí? Sino que serán consecuencia de los actos de Melkor, el Valar rebelde, cuyo canto disonante arruina la música de los Ainur, la música que crea el mundo en armonía. En medio de esta armonía aparecerá la voz de Melkor como un elemento discordante que deforma lo creado, porque Melkor no es una divinidad en sí misma, no es un dios creador, sino que solamente le es dado modificar lo que ya existe. Y a partir de este poder de modificar aquello que ya existe, es capaz de corromper y deformar todo lo que ya ha sido creado, ¿sí? En el Silmarillion, de Tolkien nuevamente, seguimos en él, el dragón más grande de todos es llamado Encalagor, y es significativo que es vencido por las águilas de Tolkien son criaturas también enormes, que son heraldos de Manwë, y por un hombre, y este hombre recibe el nombre de Arendil. Uh-huh. Arendil, desde entonces, navega todos los días por nuestros cielos, portando la luz de una joya, y esta luz del Silmaril, el único Silmaril que persiste en el legendario, y esta luz correspondería, para nuestros ojos, a la del planeta Venus, que sería este astro que vemos todas las mañanas. Uh-huh. eh, Esto, mal que bien, me lleva, me recuerda a un antiguo proverbio chino: más vale encender una vela, en este caso, más vale encender una estrella que maldecir la oscuridad. Ancalagor es solo uno de los varios dragones de Tolkien. Uh-huh. El último de ellos lo conocemos por una historia que pues es originalmente para niños, el Hobbit, ¿sí? Este último dragón es Smaug, y Smaug tiene la peculiaridad de comportarse de una forma increíblemente humana. Smaug enferma de codicia y enferma de crueldad, y es también interesante ver cómo es derrotado en parte por un hobbit, que es un humano pequeño para la historia de la Tierra Media, insignificante, que en realidad preferiría mil veces estar sentado leyendo, fumando su pipa, tomando un té o comiendo, en vez de dedicarse a reunir tesoros. Y digo en parte porque en realidad quien da muerte al dragón en el Hobbit, pues es otro humano común y corriente, Bardo el arquero. Uh-huh. Dentro del Legendarium de Tolkien, quienes estén familiarizados, pues recordarán también que al final, en El Señor de los Anillos, pues son los hobbits los que logran destruir el gran poder que amenaza con conquistar y aniquilar al bien que todavía pueda quedar en el mundo. Es una enseñanza extraña para nosotros, extraña y necesaria para nosotros. La lucha, la liberación, la esperanza provienen aquí de los más pequeños, sobre todo cuando el enemigo pues es una figura enferma de poder y enferma de riqueza y aparentemente invencible, que quiere usar su maldad para retorcer todo aquello que pudiera ser hermoso en el mundo. Muy bien.
Continuemos. Perdón, estoy un poco ronco. La primavera no me cae tan bien como quisiera. Es una temporada hermosa, pero sufro un poco. El dragón europeo es símbolo de fuerza desbocada, de maldad y de caos. Aunque el dragón asiático comparte, y de hecho también el dragón americano y el dragón africano, comparten esta característica de representar a la naturaleza en su estado más indómito, en su estado más puro, solo encontramos este rasgo de maldad en el dragón europeo, ¿sí? En el dragón precristiano y en el dragón cristianizado, ¿sí? El dragón cristianizado, pues lo sabemos, es la bestia del Apocalipsis, que todo lo confunde con su mirada o sus palabras, pero además todo lo consume en su aliento de fuego y de azufre. ¿Sí? Curioso, derrotar al dragón se convierte de alguna manera en un rito iniciático propio de los grandes héroes, sean estos sacros, Hércules, Siegfried, perdón, sean estos profanos, Hércules, Siegfried, los caballeros artúricos, las figuras de Tolkien, etcétera, o sacros. Tenemos ahí a figuras como San Jorge o incluso el arcángel San Miguel. Vencer al dragón, pues al que cuida el tesoro, es necesario para todo aquel que quiera alcanzar lo que el dragón resguarda, sea lo que sea esto el oro, sea el saber, sea la salvación misma, ¿sí? El dragón entonces sería una especie de guardián de aquello que se mantiene oculto tras el velo de la realidad. Y en esto encontramos un elemento en común con la figura que tiene el dragón en la India, pero lo veremos pues, en unos momentos más. El dragón entonces comentaba, resguarda el velo detrás del cual se encuentra aquello que es lo verdaderamente primordial, que es lo verdaderamente preciado, que es lo que de verdad vale. Uh-huh. Y es curioso también que, por ejemplo, el tesoro del que se apodera Siegfried, una vez que ha logrado vencer al dragón, pues traerá a la larga su propia condenación. Y también pasa que pues serán las manzanas del jardín de las Hespérides que resguarda el dragón, las que a la larga provocarán la muerte de París y la caída de Troya. Son paralelismos extraños que vemos y que no podemos dejar de notar y que yo la verdad no podría explicar. Sabemos que el poder absoluto corrompe absolutamente, siguiendo la edad común de la época política. En Martin comentaba desde hace rato, el dragón es una alegoría, una figura alegórica sobre todo. ¿De qué? De la guerra nuclear. Uh-huh. Pero es también una profecía esperanzadora que promete acabar mediante la destrucción con ese invierno eterno que es la muerte. En su canción de Hielo y Fuego, que es una saga que empecé a leer, pero que no sé si terminar, porque la saga misma no está terminada y no quiero una frustración más en mi vida, el fuego de los dragones es, como todos los demás personajes, ambivalente. Subrayo en todo esto la palabra destrucción. Y es que en esta saga posmoderna y desesperada y desesperanzada, una saga muy acorde a la oscuridad de nuestro tiempo, el fuego de dragón no es que en realidad salve, ¿no? O mejor dicho, sí salva, pero no lo hace construyendo, sino que lo hace mediante la destrucción. El fuego del dragón, el dragón mismo, se convierte en un arma mágica
Y las armas, sabemos, pues solamente tienen el objetivo de destruir, pero también de preservar. El dragón no solamente es un guardián de tesoros, también porta en sí mismo a los cuatro elementos. Es la naturaleza subyacente y es la naturaleza desbocada, lo decía desde hace algunos momentos, es una figura telotónico. Nace de la tierra y del agua, o del agua, depende de la tradición. Su hálito es el fuego, puede remontar el vuelo gracias a sus enormes alas. No solo es hijo de la tierra, un hijo de la tierra que es capaz de volar, un hijo de la tierra que respira el fuego, un hijo de la tierra que tiene también en sí mismo el elemento acuático, sino que también permanece fuertemente arraigado a la tierra. Surcará los cielos, se sumergirá en las aguas, respirará el fuego, pero anida siempre en cavernas, donde reposa, generalmente vigilando sus tesoros, hasta que su despertar provocará interminables desastres. El tesoro más grande del dragón no es el oro, sino la energía que fluye y nutre a la tierra misma. Habita a la oscuridad, pero es capaz de emerger con la fuerza, con la luz y el fuego de miles de soles. Es el guardián de riquezas que no necesariamente son terrenales y que con tan solo desperezarse, con tan solo bostezar y estirarse como haríamos nosotros todas las mañanas, puede cambiar la configuración de física del mundo, puede crear valles donde había montañas, puede derribar montañas, puede hacer hervir y evaporar lagos y ríos. De los mares no hablo, porque sí hay una implicación muy interesante, pero dentro del corpus mesopotámico. Vamos entonces ahora a explorar el dragón oriental, el dragón asiático. El dragón en China, en Japón, en el sureste de Asia, comparte este esplendor de la naturaleza en su aspecto menos complaciente. Sin embargo, no es una criatura de mal agüero. El dragón asiático no es codicioso, al contrario, es generoso. El dragón asiático no es maligno. Su figura representa al poder imperial y a la prosperidad. El dragón asiático es el padre de los pueblos, es el padre del emperador. Sus atributos son la buena fortuna, la sabiduría, la nobleza y la riqueza que trae consigo el buen clima. Y es que el dragón chino, el dragón del sureste, bueno, el dragón de toda Asia, el dragón del continente entero, es una figura que reparte, que trae consigo la lluvia bienhechora, la lluvia que nutre a la tierra, ¿sí? Y aquí tenemos un elemento que no estaba tan presente en el otro lado, sí subyacía, sobre todo en el rito órtico, pero aquí lo tenemos de una manera más clara. El dragón sería la figura máxima de la fertilidad y es una divinidad protectora. Los chinos son, hoy día, bajo esta democracia extraña en la que viven, extraña, hijos del dragón. Allá en Oriente, desde hace milenios, y no solo en China, también en Japón, Vietnam, Laos, Tailandia, etcétera, su sombra bienhechora flota entre las nubes, crea las nubes de la lluvia. En el mundo budista es el protector del Dharma. El dragón nos señala el camino y marca la vía mediante la cual el espíritu puede transformarse. Nuevamente, tenemos un dragón que resguarda un tesoro, pero esta vez es el tesoro de la sabiduría verdadera, la que está más allá del velo ilusorio de la ignorancia en que habitamos y en que estamos atrapados, tal vez en buena medida voluntariamente. Algo semejante pasa en el hinduismo, mediante seres dragonescos, los nagas, que también
pues tienen una importancia cosmogónica. Vishnu, el principio de la preservación, el principio de la regeneración de todo aquello que existe, descansa en el inmenso océano de leche primordial sobre una serpiente cósmica, Shesta, que es el padre de los Nagas. También como criatura bienhechora y espíritu de la naturaleza, aparece el dragón en América y África. En América tenemos un referente que nos es increíblemente cercano, nuestra serpiente emplumada, nuestro Quetzalcóatl. Entre sus atributos están la creación, la sabiduría, el viento, el agua, la fertilidad. No olvidemos tampoco que Quetzalcóatl es quien enseña a la humanidad, es su gran educador, su gran formador. Quetzalcóatl es quien porta y nos entrega la Toltecayotl, el conocimiento, el arte, el saber y sobre todo el lenguaje, la palabra en toda su bondad, en toda su verdad, en toda su justicia y en toda su belleza. ¿Sí? Y no solamente tenemos este aspecto, tenemos, por ejemplo, también en África a un ser serpiente, Oshumare, quien sirve a Shango, Shango es el trueno, que distribuye las aguas del cielo. Y también aquí tenemos ciertos elementos que son de una belleza extraordinaria. Oshumare es una serpiente multicolor. Oshumare posee en sí misma los colores del arco iris. Oshumare, el dragón, la serpiente, para los Yoruba, es el arco iris mismo. ¿Sí? Su naturaleza es andrógina, une al cielo con la tierra, vincula los mundos en un movimiento perpetuo y equilibrado en el cual trae consigo nuevamente la lluvia, que todo lo transforma y que todo lo enriquece. Benditos sean, pues, los arcoíris. Nos hemos extendido bastante, pero es que a decir verdad es prácticamente imposible decir poco sobre el símbolo que nos está convocando. Quiero dirigirme ya a la parte final de esta travesía, remontando los orígenes tal como el dragón remonta los cielos. Quiero volver entonces hacia las antiguas Mesopotamia y la India. En el caso de Mesopotamia, pues tenemos ahí justamente el inicio de las primeras tradiciones literarias. Y en ambas, el dragón deja de ser un mero símbolo y, como ya había comentado, en otras partes, se vuelve un elemento propio de la cosmogonía. ¿Sí? En el Enuma Elish, el himno de la creación, el poema de la creación, tenemos una figura dragonesca en el inicio de todo. Esta figura es Tiamat. Uh-huh. Tiamat es una diosa, pero es una diosa del caos. Uh-huh. Y en su dominio están, y por esto había dicho hace rato, que nos íbamos a encontrar con el mar y el océano. Los dominios de Tiamat están las aguas saladas, ¿sí? Las aguas saladas del océano. Tiamat es una serpiente marina monstruosa, un dragón. Tras engendrar a la primera generación de los dioses, Tiamat decide destruirlos en cuanto su existencia la perturba. Será Marduk, deidad de Babilonia, quien la venza y utilice sus restos, sus huesos, su piel, su carne, para crear tanto el cielo como la tierra, ¿sí? A partir de esta materia primigenia, que es el caos, Marduk creará el cosmos, ¿sí? El orden, el universo ordenado, y este universo ordenado, pues permitirá a su vez la creación de la civilización. Los dioses que protegen a las primeras ciudades se imponen así sobre el caos primigenio que subyace en las aguas del océano, cuya principal característica es el de ser estériles. El agua salada no sirve para el riego.
El agua salada, claro, sirve para los viajantes. Es el medio en el cual los viajantes se desplazan, pero no sirve para sustentar la vida del hombre. Y esto también es interesante. Recordemos que, pues, relatos míticos como el de los argonautas o como los viajes de los héroes o incluso la misma Odisea tienen una percepción muy curiosa y muy interesante del mar como aquello que deberá ser vencido y que deberá ser conocido. El mar como el límite último. Recordemos después de todo que, pues para el mundo griego, el límite del mundo era Gibraltar, las columnas de Hércules. Depende de versiones. Por ahí cuentan también que pues en realidad el límite último no sería Gibraltar, sino sería lo que actualmente es Lisboa. Uh-huh. Y esto pues me lleva un poco también a la figura del cíclope Adamastor, pero nos saldríamos un poco de la cuestión. Uh-huh. Tal vez revisitemos a Adamastor en algún otro momento en el que nos decidamos hablar del ojo, de los cíclopes, de los gigantes, del mar mismo. Tiamat no es el único dragón mesopotámico. Marduk mismo va a tener como sirviente y como símbolo de su poder y de los reyes que lo representan a Mushusu, no sé si lo estoy pronunciando bien, que es una serpiente espléndida y furiosa con los atributos propios del dragón. No solo Marduk tiene a su serpiente serviente, sino también Ishtar. Ishtar, por su parte, enarbola a Ushungalu, insisto, no sé si lo estoy pronunciando como se debe, como representación del aspecto más brutal de la fuerza y de la majestad. Recordemos que Ishtar es una diosa de la fertilidad. Nuevamente, estamos asistiendo al espectáculo de una naturaleza cuyo poder se presenta sin freno, sí, pero al contrario de como nos estaba pasando hasta este momento, no es un poder sin límites, pues ahora este poder se encuentra bajo la potestad de deidades a cuyo amparo florecerá una vida civilizada, la vida urbana, la vida propia del hombre. Vayamos ahora hasta la India, pero me interesa sobre todo la India anterior al hinduismo. Uh-huh. Y recordemos que hindú no es un gentilicio, es una profesión de fe. El hindú es el adepto del hinduismo, el gentilicio de la India es indio. Y bueno, ya aquí tenemos también la cuestión del equívoco atroz bajo el que hemos vivido ya algunos siglos desde la conquista. En la India encontramos la figura de Vritra, que es una inmensa serpiente que acumula el agua de los ríos y condena al mundo. Nuevamente tenemos al dragón como guardián codicioso y guardián ambicioso. ¿Mm? Al acumular para sí misma el agua de los ríos, esta serpiente gigantesca está condenando al mundo a la esterilidad y a la oscuridad. Es una tierra baldía permanentemente reseca, incapaz de florecer, incapaz de dar la vida. ¿Mm? Britra, a su vez, una representación del caos, será vencida por Indra, el sol, quien al derrotarla libera las aguas y establece el orden cósmico. Una vez que las aguas son libres, se puede dar curso a la vida misma, se puede sustentar la vida, se puede dar inicio al ciclo de la fertilidad. Es el sol entonces quien hace del mundo un lugar hospitalario en el que la civilización, en el que la vida del hombre ahora sí es una posibilidad. Bestia espléndida, principio del caos y de la naturaleza indómita, guardián de tesoros que también son saberes, principio de destrucción, materia de creación, que resguarda en su propio cuerpo la fuerza de los cuatro elementos y cuyos restos mortales lo mismo pueden sanar males del cuerpo y del alma o convencer la invencibilidad mientras no se nos atraviese una pequeña hoja de tilo en el camino.
Vasos comunicantes nuevamente, ahora dentro de la misma cultura. En las mitologías germánicas existe un dios, una especie de dios restaurador, ¿m? Una especie de dios del renacimiento que es Balder. Sin embargo, Balder muere asesinado también por una hoja. No recuerdo exactamente de qué árbol, creo que es una hoja de muérdago. Y bueno, también dentro de las mitologías germánicas, pues aunque es aparentemente desolador el hecho de que el dios restaurador haya muerto, eh, tampoco lo es tanto. Después del Ragnarok, morirán los antiguos dioses y Balder podrá resucitar, podrá renacer y será quien restaure, quien instaure un nuevo orden más justo, de un nuevo mundo ya sin mácula, ya más hermoso. Uh-huh. Contemplemos el vuelo de los dragones, sintamos a distancia el calor del fuego, admiremos su oscura belleza y entendamos la sabiduría que resguarda. Y entendamos también que tal vez cada uno de nosotros tiene un dragón propio al que debe vencer para poder iniciar su propio camino. No olvidemos tampoco que del otro lado del mundo, el dragón no es necesariamente maligno. Quiero terminar con este brevísimo relato que Borges consigna o elabora. Ya sabemos que a Borges le encantaba este tipo de invenciones al hablar del dragón chino. La imaginación popular vincula el dragón a las nubes, a la lluvia que los agricultores anhelan y a los grandes ríos. La tierra se une con el dragón es una locución habitual para significar la lluvia. Hacia el siglo VI, Shang Zheng-yu ejecutó una pintura mural en la que figuraban 4 dragones. Los espectadores lo censuraron porque había omitido los ojos. Chang, fastidiado, retomó los pinceles y completó 2 de las sinuosas imágenes. Entonces el aire se pobló de rayos y truenos, el muro se agrietó y los dragones ascendieron al cielo. Pero los otros 2 dragones sin ojos se quedaron en su lugar. Termino así mi propia intervención y los invito a comenzar con su propio discurso. Los escucho, queremos escucharlos. Es ahora su turno. Muchas gracias. Adelante. Hola, hola. Adelante, adelante. Por aquí, Miguel. Sí. Bien. Quien Hola, guste. sí, ¿me escuchó? Perfectamente, sin Ok, problema. a mí me encantaría hacer un experimento donde quisiera retomar de la última parte que nos comentas, donde platicas que cada uno de nosotros tenemos un dragón y me gustaría unir esa idea con la idea de Jung, donde platicaba de sacarle partido al monstruo, monstruo, serpiente, en este caso dragón, y ese monstruo siendo la sombra, donde de alguna manera las dos partes, Oriente y Occidente, tienen una manera diferente de luchar con esta misma. Una es pues literalmente venciéndola y otra es pues cabalgándola, siendo de las dos, no sé cuál sea la mejor manera de la integración de la sombra, pero para mí pues, son dos caras de la misma moneda. A final de cuentas, una es domarla y otra es vencerla. A final de cuentas, en las dos, pues, la sombra, digamos que desaparece o se integra. Y bueno, ya por ahí, es ahí más o menos a donde yo quería llegar. Sí siento yo que el dragón es como un arquetipo importante dentro de todas las culturas, porque al final de cuentas es algo monstruoso que está ahí, que nos amenaza y que incluso puede ser un guardián de algún tesoro, que puede ser nuestro mismo tesoro interno que nos negamos a aceptar porque pues muchas veces nos creemos en la indignidad del merecimiento. Y bueno, pues más o menos por ahí va mi idea.
Muy bien. Me parece interesante la lectura psicoanalítica junguiana. Y sí, justamente, el dragón como guardián del tesoro. Ok, muchas veces el tesoro puede que esté maldito, como le pasó al pobre Siegfried, o como le pasó al pobre Paris, o como le pasó al pobre Hércules. Sin embargo, en efecto, es justamente el dejar de resistir esta oscuridad que persiste en nosotros, esta naturaleza indómita que persiste en nosotros, y justamente ya sea el domarla o el vencerla, como comentas tú mismo, Miguel, pues ambas son formas de imponerse sobre ella, de integrarla, de conocerla, justamente para evitar caer en ella. Recordemos el principio, lo que se resiste, persiste. Entonces, el ser capaz de imponerse sobre esto, de integrarlo en la esfera de la vida propia, de lo ético, de lo estético, de lo cotidiano, justamente nos salva del dejarnos controlar por esta oscuridad. El dragón sería el guardián del tesoro, que es el autoconocimiento. Adelante, Cari, te escucho, te escuchamos. Olis, primero que nada, buenos días. Muy buenos días. Hola, Pues me hola. gustó que quedara el tema del dragón porque es curioso que hay muchos elementos que tienen que ver con el dragón en la cultura pop incluso, que era como lo que te estaba contando ayer. De las primeras cosas que me acordé es de Dragon Ball porque pues yo sí crecí viendo Dragon Ball, perdónenme. Lamento mucho que mis compañeritos que también les gusta Dragon Ball suelen ser un poquito insoportables, lo lamento, perdón. Una disculpa a nombre de todos los fans de Dragon Ball del mundo. Pero es curioso porque algo que recuerdo mucho de Dragon Ball y que en aquel entonces, cuando era pequeña, no entendía, es que se basa, bueno, para empezar, toda la historia de Dragon Ball se basa en el libro del Viaje hacia el Oeste, que es un libro chino porque con todo y que la historia se hizo en Japón por un japonés, Akira Toriyama, en realidad se basa en la cultura china. Entonces, este dragón que concede deseos y demás, que tiene las características de un dragón chino, pues tiene más que ver con los dragones de buena fortuna de China y por eso tiene todos estos elementos de que te puede dar buena fortuna y bueno, dentro de la mitología interna de Dragon Ball te puede dar lo que tú desees. Es curioso porque yo no sabía, salió el tema de lo del dragón, pues me puse a buscar un poquito más. Pero resulta que en la cultura china hay distintos tipos de dragones y dependiendo hasta del color simbolizan algo diferente. Por ejemplo, existe el dragón amarillo y el dragón amarillo es como que representa el poder de controlar la lluvia. Es como el de la prosperidad, porque también simboliza el oro. Entonces, eso y la fertilidad. Fertilidad tanto de recursos como de cosechas, por ejemplo, porque se supone que representa el dorado de las cosechas. Y luego también están los dragones, hay dragones azules, que por ejemplo el azul para fines de toda esta mitología de los dragones representa la esperanza y representa la renovación. Es el que tiene un vínculo más estrecho con el cielo, por eso el color azul, y tiene poderes curativos. Entonces, esos son de los que estuve viendo que me pareció como bastante interesante. También, digo, tenemos esta representación de los dragones que tenemos en el Año Nuevo Chino. Lo que tampoco sabía yo es que están hechos para ahuyentar las cosas malas que podrían tratar de, entre comillas, entrar al año nuevo y atraer la prosperidad y todo lo bueno que estamos esperando con un año nuevo. Que haya buenas cosechas, que haya salud y demás, todas estas cosas que siempre se desean que lleguen en el año nuevo. Entonces, pues, eso era lo que quería comentar y pues hasta ahí. Las gracias. Gracias, Cari. Interesante, bastante. Y sí, en efecto, eh, si nos fijamos, hay una concepción hay un momento en el que la concepción
es diametralmente opuesta. Claro, hay un elemento de fertilidad subyacente. El dragón nace de la tierra y el agua. De la tierra y el agua nacen también las plantas. De la tierra y el agua nace el barro, del que salimos nosotros. De la tierra y el agua nace el maíz, del que salimos nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pero más allá de este aspecto de la fertilidad, es muy interesante cómo también en el mundo asiático, en la cosmovisión asiática, el dragón protege tesoros, pero es un protector muy distinto al que tenemos en Occidente, al que nos ha legado pues todas las mitologías de este lado del mundo. Y digo de este lado porque nosotros pues no somos precisamente occidentales, pero estamos occidentalizados. A la fuerza, pero lo estamos. Y este, y es que el dragón asiático es un guardián generoso, mientras que el dragón occidental es un guardián codicioso, ¿sí? El dragón occidental no otorga sus tesoros y cuando lo hace están malditos, ¿sí? Como le ocurrió a Siegfried, pero el dragón asiático los dispensa en la lluvia. El dragón asiático tiene también bastante de tótem y de talismán. Pareciera ser que el origen del dragón chino, por ejemplo, pues está en la unión de tótems de distintos clanes y de distintos grupos. Entonces, creo que también a esto subyace muchísimo de la forma en la que se plantea el mundo, ¿sí? Recordemos, en el budismo, en el hinduismo, la realidad en la que estamos es una ilusión. Es necesario romper ese velo para poder acceder a la verdadera realidad, a la verdad última, a la liberación de este ciclo ilusorio y terrible. A través del saber. Hay ahí un acto, ya lo he mencionado en otras sesiones, de generosidad, la generosidad de compartir aquello que sabemos, aquello que conocemos, la generosidad de compartir la verdadera luz. Mientras que de este lado, pues más bien el héroe que se apodera del tesoro pretende conservarlo para sí mismo y muchas veces esta será la causa de su desgracia. Entonces, sospecho, y apenas lo estoy elucubrando, que detrás de todo esto hay una especie de enseñanza moral y ética que tiene que ver con esa cuestión. Bien. ¿Alguien más que guste comentar? Los escuchamos con todo el placer del mundo. ¿Algún otro? Omar, Silvia, Josefina, Ángela. ¿Nadie, nadie? Bien. Entonces, pues intervengo yo mismo. Bien. Algo que también me parece particularmente interesante sobre la figura del dragón es cómo conjuga en sí mismo todos los elementos de la naturaleza. No es solamente como nos ocurría, por ejemplo, con el unicornio, donde teníamos la unión de la tierra con el cielo y esta fertilidad sagrada. Y es curioso, porque también en muchos corpus, el dragón y el unicornio son enemigos mortales. ¿Sí? Y justamente me parece interesante porque el dragón sería el representante de la fertilidad desbocada, de la naturaleza salvaje, de la naturaleza indómita, de la naturaleza que no acepta tan fácilmente el control. Y aunque el unicornio también es indómito, representaría una especie de fertilidad celestial. El dragón no solamente se conjuga en la tierra con el agua, sino que también está presente el elemento del fuego, el fuego que todo lo destruye, pero que también todo lo purifica, ¿sí? Y de cuyas cenizas, pues la tierra puede llegar a renacer.
No hay tierra más fértil que la tierra volcánica, justamente, que la tierra que ha pasado por el proceso de una erupción. Entonces, hay ahí un ciclo relacionado con la muerte y el renacimiento. Adelante, Ángela. Hola, ¿sí me escuchó? Sí, esto que estás mencionando me llama mucho la atención. La unión de lo material con lo divino que está en nuestra cultura mesoamericana, de renovación constante, pero, o sea, se me hace, me llama mucho la atención cómo en todas las culturas está este ciclo eterno que también estás mencionando ahorita, que de la creación surge, que de la destrucción surge la creación, la vida que brota de la muerte, la purificación que sale de ser devorados para alcanzar un estado superior. Y en la oriental también la metamorfosis, la vida que viene del agua, las nubes y la lluvia. Y en la occidental, que o sea, el guardián del tesoro, aquello que debemos vencer. O sea, en todas está presente el cambio. Eso es lo que me está llamando mucho la atención. Sí, justamente, fíjate. Y es que algo que también me pareció un descubrimiento interesante fue que, pues a final de cuentas, el dragón es una serpiente y tenemos un símbolo poderosísimo en la serpiente, la renovación constante que es el cambio de su piel, ¿sí? La serpiente deja esta carcasa, muere simbólicamente y renace. Y también tenemos una figura, un símbolo tan poderoso como es el del Ouroboros, la serpiente que se muerde la cola, el tiempo circular infinito que jamás termina, donde el principio es el fin. Y siento que esto tiene que ver con un estado de búsqueda constante en el que nos encontramos y que es un estado que se agudiza en periodos de crisis. Lo estamos viviendo nosotros, lo vivieron los antiguos griegos durante la destrucción de los grandes imperios en su propia edad oscura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, siempre estamos en busca de una respuesta y somos, como lo decía Novalis, los viajeros de brillantes ojos, ¿sí? Los viajeros de ojos llenos de nostalgia, llenos de algo que no sabemos qué es, pero que queremos encontrar. Y justamente, pues creo que toda la humanidad en algún momento se ha hecho las mismas preguntas. Claro, las respuestas no son las mismas, pero pues tarde o temprano hay puntos en los que se vinculan, hay pasos comunicantes entre estas respuestas. Creo que algo hay de eso aquí, ¿sí? La búsqueda, tal vez no de la inmortalidad, pero sí de darle un sentido a esta mortalidad que, pues también en algunas visiones, por ejemplo, amo el cómo lo plantea Tolkien, el ser humano es, de todo el legendario, la única especie, me gusta llamarlo raza, la única, el único grupo que es mortal. ¿Por qué? Porque la mortalidad no es vista como una condena, sino como un regalo de la divinidad creadora. ¿Por qué? Porque al ser mortales, los humanos somos capaces de elaborar nuestro propio destino. Todos los demás grupos, todos los demás seres vivientes están atados a la tierra y están atados a el proceso de decadencia de la tierra. En cambio, los humanos somos capaces de crear un destino propio. Tenemos, por lo tanto, que apreciar nuestra propia mortalidad como ese regalo magnífico que nos permite establecer nuestro propio camino en el mundo y encontrarle su sentido.
es derrotar al dragón, al miedo, a la muerte, para encontrar el tesoro. No es una inmortalidad literal, y eso lo descubrió Gilgamesh en su momento, sino que es aquella que nos puede entregar la posteridad a partir de aquello que conseguimos en vida, pero no conseguimos en términos de ambicionar, de codiciar, sino de aquello que hicimos y que consiguió trascender. Creo que tal vez sigue por ahí. Caritsibe, ¿te escuchamos? ¿Cari? ¿Y tu manita? Ali. Oli. Pues nada más para decir algo que me pareció curioso ahorita que dicen lo de la destrucción para la creación. Dentro de las cartas del tarot existe la carta de la torre, que normalmente es representada como una torre que se está destruyendo. Y hay mucha gente que le tiene miedo a esa carta cuando sale. Pero en realidad lo que significa es, va a haber una transformación, va a ser muy fuerte, va a ser muy feo, pero ya después de eso las cosas van a estar mejor. Y pues eso, que me parecía chistoso aportarlo. El cambio siempre es traumático. Uh-huh. El cambio es un trauma. Pero, pues bueno, ya de tantos que cargamos, como que otro, y ya no se siente tanto. Eh, pero sí, es este proceso, se destruye para crear, ¿sí? Se vence al dragón para poder encontrar aquello que el dragón resguarda. No es tan importante el tesoro en términos materiales, sino el tesoro que es aquello que nos revela, aquello que está detrás del velo que nos está cubriendo la percepción de la realidad, del velo de la ilusión. Insisto, creo que por aquí es como podríamos como que encontrar el vaso comunicante entre las dos figuras, justamente, en aquello que el dragón resguarda, ya sea que nos lo entregue con su generosidad en la lluvia, o ya sea que lo resguarde celosamente y tengamos que atravesar por un proceso durísimo para poder acceder a él. Uh-huh. No es fácil conocerse a sí mismo. Como mencioné hace rato, pues el verdadero tesoro tal vez sería el autoconocimiento, la autoconciencia. Esta autoconciencia que formamos, pues en nuestra relación con los otros, ¿sí? Yo soy yo porque eres tú y yo soy yo porque soy tú. Uh-huh. Entonces, es complicado, es un proceso, pues sí, dialéctico, si queremos alejarnos de lo esotérico, un proceso dialéctico que implica el reconocernos en el otro, el mirarnos en el otro, el vernos en el rostro del otro, como decía un poco y parafraseando muchísimo a Lévinas, el entender que somos ese otro y que será nuestra compasión infinita hacia ese otro lo que pueda salvarnos, lo que pueda ayudarnos a encontrar un camino no solo para nosotros, sino también para este mundo en el que estamos inmersos y que nosotros mismos hemos ido creando. Josefina, ¿querías comentar algo? No, Alberto, no, nada más era hacer alguna apreciación respecto al unicornio, que no pude estar en la sesión, pero es una figura que me fascina por la representación de la pureza y de la libertad y del ideal máximo. Y ahora que hablaban justamente del tesoro, que sería conocerse a sí mismos, digo, bueno, es que precisamente si todos tenemos un dragón dentro, también tenemos un unicornio, justamente con todas estas aspiraciones máximas, ideales máximos, porque como lo entiendo, tu más mejor amigo, como diría mi hijo cuando era pequeño,
pues es un ideal, es un unicornio, o lo que consideras como máximo y sublime, pues es un unicornio, y en ese sentido es que también, igual que el dragón, tenemos un unicornio dentro. Nada más era eso. Gracias, Josefina. Sí, hay algo que tiende hacia la belleza y hacia algo que tiende hacia la bondad y hacia la verdad. Lo mencioné cuando hablé de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl nos trae la palabra, nos enseña la palabra, pero no cualquier palabra. Nos enseña la palabra en su justicia, su verdad, en su bondad y en su belleza. Y estos son 4 elementos que van juntos. Recordemos que, por ejemplo, para el mundo griego, pues lo bello no era nada más lo bonito. Ajá. Lo bello era lo bello bueno de ver, ¿sí? Era aquello que era admirable en todas sus dimensiones y en todos sus sentidos, ¿sí? Claro, la belleza puede provocar innumerables problemas, como ya sabemos qué pasó con Elena, pero aún así, la belleza del alma era vista también en la belleza del cuerpo, ¿sí? No era como ahora, pues que tenemos una sociedad obsesionada con el cuerpo, pero que se está olvidando de otra parte y que está construyendo un pequeño infierno para muchísimas personas en el cual lo que prima es el aspecto. ¿Sí? Un aspecto que ni siquiera muchas veces es estético, pero pues sí se ha convertido en un infierno para algunos. ¿Sí? Adolescentes que usan esteroides, chicas que también a una edad exageradamente temprana se someten a cirugías, etc. Hay como que una fractura entre el ser y el parecer, entre el decir y el hacer. ¿Sí? Y justamente estas figuras simbólicas, pues manifiestan estas fracturas. Tenemos al dragón que por una parte resguarda, pero por la otra también es profundamente codicioso, etc. Eh, pero que a su vez nos muestran hasta cierto punto el camino de superación de esta fractura, superación dialéctica, y el camino a recorrer la enseñanza, pues como que para salir del atolladero. Creo que sería como que lo más radical y lo más central de estas disquisiciones. En tiempos de crisis, bueno, los hombres siempre buscamos respuestas, respuestas, y en tiempos de crisis es cuando más las estamos buscando. Estamos, creo que en un tiempo de crisis que no veíamos desde fines de la Guerra Fría, desde fines de los 90. Pero en peor, porque se nos atravesó el COVID, se nos atravesó la hiperinflación y se nos ha atravesado el desarrollo de nuevas tecnologías que nos están alienando un poco demasiado. Y no quiero hablar tampoco como el hombre de mediana edad amargado con el mundo, pero creo que pues no podemos evitar esta visión crítica sobre lo que nos está rodeando. ¿Alguien más que guste comentar algo? ¿Alguien? ¿Escuchamos? ¿Nadie? Bien, entonces también quería comentar sobre el unicornio. Eh, el video, he tenido muchos problemas con mi equipo personal. Tuve un problema de hardware muy severo que todavía no he podido resolver del todo. De hecho, si por ahí sintieron o notaron algo, es mi máquina. Entonces, eh, pues no he podido hacer la edición y subir los videos anteriores. Yo espero para fin de mes por fin poder resolver este asunto. Son unas refacciones que no he podido conseguir.
pero espero para fin de mes poder resolver este asunto y ahora sí poder dedicarle, pues poder hacerlo como me gustaría y como merece. Y ya para subirlos y para que puedan tenerlos, Josefina. Y Muchas gracias. fue una sesión muy, muy interesante, justamente donde explorábamos al unicornio como este símbolo del deseo que persiste en nosotros, pero no un deseo que se pierde en sí mismo, sino de un deseo por aquello que no somos, por aquello que nos es superior y que queremos ser. Uh-huh. Y sí hay un punto de encuentro, claro que sí, porque el dragón pues preservaría aquello que queremos obtener, que sería en el punto más elevado el conocimiento de nosotros mismos, la autoconciencia. Bien, no sé si haya por ahí algún otro comentario, alguna otra cuestión. Bien, entonces, si no queda más por decir, cerramos la sesión y pues les comento que tenemos varios temas pendientes. Ahora sí, entramos a la parte técnica del asunto. Los temas pendientes son, la vez pasada quedó en segundo lugar el toro, como comenté, por una cabeza. Y en tercer lugar, y a muchísima distancia, el vampiro. Entonces, voy a colocar el toro y el vampiro como las dos opciones secundarias, perdón, como las dos opciones que nos estamos dejando pendientes. Y no sé si a alguien le gustaría hacer una propuesta sobre una tercera opción. Yo en lo personal me inclinaría a proponer el mar. ¿Mm? Justamente por esta mención que hice ya casi al final de mi intervención acerca de la identificación entre el caos y el agua de los mares, entre lo desconocido y el Mediterráneo, Lisboa como el fin del mundo, etcétera. Pero, pues no sé si estén de acuerdo con incluir al mar como tercera opción, aprovechando también la cercanía de la primavera, de las vacaciones y del verano. Y en cuanto a fechas, permítanme un segundo, déjenme consultar el calendario. En cuanto Perdón, Alberto, sí, Josefina, mira, en algún momento yo había comentado que cuando votamos, y bueno, se ha hecho democráticamente, entiendo, no quiere decir que los otros temas no nos interesen. Hice alguna propuesta ya hace varios sábados y la ratifico. Yo creo que los temas que van quedando en segundo e incluso en tercer lugar, pues ojalá que los pudiéramos abordar, porque no, bueno, en mi caso no quiere decir que no me interesen, simplemente que tengo más interés por uno. Yo voté por el dragón, pero no quiere decir que no me interese el toro. Entonces, creo que sí, que puedes incluir el mar y luego pues verlos como en ese orden y cuando los agotemos, hacer otras propuestas. No sé si les parezca viable y sobre todo a ti. creo que sí. En ese caso, entonces, eh, pues sí voy a lanzar la encuesta, pero sí la primera opción, pues obviamente sería el toro, que quedó en segundo lugar. El vampiro como que ya está quedando muy desplazado, lo incluiría como segunda opción, y el mar, porque de las encuestas anteriores a esta ya son los que justamente como que han ido quedando. Y la segunda, a ver, les comento. Las vacaciones son la última semana de marzo y la primera de abril, ¿ok? El primer domingo de abril sería el día 5. Sin embargo, creo que coincide con el domingo de Pascua, no estoy muy seguro. A ver, la pregunta es aquí, ¿considerarían tener la sesión el 5 de abril o pasarla al 12 para que aquellas personas que están todavía de vacaciones pues puedan integrarse el día 12 o lo dejamos el 5? Yo voto por el 12. El 12, ¿verdad? Por aquellos que
pues que todavía estuvieran de viaje el 5 o que estuvieran en camino de regreso, y sabemos que el tráfico de regreso de vacaciones en carretera puede ser una pequeña pesadilla. Entonces, lo dejamos el 12 y los temas quedan así. Y creo que no hay nada más que comentar. Les pido una disculpa de veras por no haber podido subir los videos. Como les comento, pues tengo problemas severos de hardware. Eh, pero en cuanto se puedan resolver, yo espero ya esta semana tener las refacciones y poder solicitar la reparación y ya por fin poder dedicarme a esto de una manera, pues de la manera que lo merece. Por lo ¿Puedo demás, comentar algo? dime, Carlitos. Gracias. Oye, Claro. mira, todos los temas me encanta. El vampiro, francamente, no me llama la atención, la neta. Pero fuera de eso, todos los temas que se han mencionado en algún momento, todos los encuentro muy interesantes. El toro, tengo cierta resistencia al toro, porque el toro ya lo vimos. Únicamente lo vimos no en este coloquio contigo, lo vimos muy al principio cuando estaba Francisco, que fue una sesión larguísima, que creo que ya está colgada en el internet y todo el mundo la puede ver. Se me hace un poquito como repetir algo que ya se vio. Ahorita que mencionaste el mar, me encantó, y eso me dio pie a proponer algo que no sé si a los demás les guste. Digo, tranquilamente puedes decir, no, estás mal, que es en función de los 4 elementos: agua, tierra, viento, fuego. De hecho, yo iba a decir fuego cuando tú estabas diciendo mar. Dije, mira, mar, agua, claro, fuego. ¿Por qué no comenzar a ver poco a poquito los 4 elementos en toda su magnitud, que es cada uno temas amplísimos? Pero si les parece, es una ocurrencia meramente. Me parece una muy buena idea, sobre todo porque al menos en estas últimas 2 sesiones, el unicornio y el toro los hemos tocado de alguna manera. Hablábamos del unicornio como la unión entre la tierra y el aire, el cielo. Hablábamos del dragón como la fusión de los 4. Entonces, sí, también me parece una propuesta muy interesante. Voy a dejarlo también como que encuesta, voy a dejar 2 encuestas iniciales, una para fecha y la otra para, si prefieren, inclinarse por, pues, seguir el orden que llevábamos o ir abordando los 4 elementos en esta secuencia: agua, fuego, tierra, aire. Entonces, las voy a dejar y ya, pues de acuerdo a lo que se elige, muy probablemente en efecto sí sea el 12. Y pues me parece perfecta tu propuesta, Carlitos, también Josefina, las dos me gustan. Vamos a ver, pues entonces, qué es lo que resulta. Y sí me parece interesante porque, pues, es como que el elefante en la habitación. Hemos estado hablando de los 4 elementos sin hablar de ellos. ¿Qué tal abordarlos de una vez, de una buena vez? No sabía que ya se había visto lo del toro, la verdad. Pero supongo que fue en el módulo de laberinto, supongo que debió haber sido por ahí. Y es Este, correcto. sí, en efecto, es una asociación imposible de evitar entre el toro y el laberinto. Entonces, pues vamos a ver si el resto del grupo está de acuerdo en abordarlo de esta manera, en explorar los elementos como una realidad. También por ahí salió la cuestión del tarot, también en algún momento, ya que caemos con este siguiente ciclo, pues podríamos comentar, el ir viendo algunos de estos símbolos, algunos de estos arcanos, etcétera. Y bueno, últimamente ando muy cerca de esto porque estoy leyendo Calvino, pero pues vamos a irlo viendo entonces. Si no hay más, les agradezco muchísimo su presencia como cada domingo, con todo el afecto y con toda la admiración que les tengo.
Les agradezco su presencia y su paciencia y sus aportaciones, y nos estamos viendo por aquí, entonces, entre la primera y la segunda semana de abril. Muchísimas gracias, les mando un muy fuerte abrazo y nos estamos viendo muy pronto. Gracias, Alberto. Mucho. Gracias, saludos a todos. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, queridos amigos. Bye. Bye, bye.